Doctor Odriozola es médico veterinario egresado de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de La Plata. Tiene el máster también obtenido en la Universidad de Waikato de Nueva Zelanda. Su especialidad es toxicología veterinaria y patologías. Y actualmente es investigador del INTA Balcarce, responsable del servicio de diagnóstico veterinario. Ha venido acompañado de todo su equipo técnico del INTA, así que están todos aquí. Bueno, en primer lugar, agradecer a los organizadores que me han dado la oportunidad de estar nuevamente con ustedes. Ya tuve la suerte de estar el año pasado acá. En esta ocasión, si la máquina se le antoja, vamos a hablar de las enfermedades relacionadas con la alimentación. Y en el proceso de alimentación intervienen distintos ingredientes, la formulación de la ración y el manejo de la ración. Y en todos estos aspectos podemos llegar a tener o producir enfermedades en los animales. Tomando entonces esto como base, vamos a arrancar con los ingredientes, una ración común, en la cual tenemos como base el maíz. El maíz es común encontrarnos con micotoxinas, que son sustancias producidas por diversos tipos de hongos, donde hay una serie de factores que hacen que estas micotoxinas puedan llegar a tener su influencia en los sistemas de producción, incluidos el feedlot, pero dentro de lo que son los sistemas de producción de distintos tipos de carne, el rumiante en sí es el menos sensible a las micotoxinas. Por lo menos las micotoxinas a las que estamos habituados nosotros a determinar en los análisis, aunque nosotros nos encontramos en el campo otras variedades de micotoxinas que realmente sí producen un efecto realmente grave. De ellas también vamos a hablar. Bueno, dentro de las micotoxinas, las que estamos habituados a ver o a investigar su presencia, tenemos la aflatoxina, la cerealenona, la fumonicina, tricotecenos y ergoalcaloides. Dentro de esta, la más estudiada de todas es la aflatoxina, fundamentalmente por su relación con la salud humana. Sí, es un elemento que puede llegar a producir cáncer y por eso se ha estudiado mucho más que el resto de las micotoxinas. La aflatoxina es producida por varios tipos de Aspergillus. Son hongos que ya se encuentran presentes en la planta en pie, ahí es donde se inicia la infección, y también en los procesos de post cosecha. Los sustratos del Aspergillus son el maíz, la semilla de algodón y el maní. Se guarda con los insanitos, que primero hay que analizar el maní a ver qué es lo que pasa. La colonización, como decía antes, puede ser precosecha y está relacionada con cambios en el medio ambiente, la presencia del hongo y el tipo de huésped. En la precosecha es fundamental el estrés hídrico, es decir, cuando nosotros tenemos una planta que está sufriendo de sequía, esa planta es proclive a ser colonizada por el Aspergillus y por lo tanto puede llegar a tener aflatoxina. Es necesario que el hongo crezca en una temperatura y cuando hay cambios de temperatura ambiental, ese cambio hace que que el hongo produzca micotoxina. La micotoxina la produce el hongo cuando está estresado precisamente. También el daño producido en la planta por los insectos, esto favorece la colonización del hongo, el suelo con baja fertilidad, la alta densidad del cultivo del maíz y también la competencia de maleza. O sea, un maíz que no está hecho en condiciones óptimas probablemente sea colonizado por Aspergillus. En cambio, cuando pensamos en las post cosechas, es a la inversa. Lo que necesita ahí es humedad y clima cálido para llegar a producir la micotoxina. Se sabe que la aflatoxina es un potente hepatotóxico, es su característica, pero esto es muy variable en función de la dosis, del tiempo de exposición, de la especie y del estatus nutricional del animal. Es decir, tienen que darse una serie de factores favorables para que realmente la micotoxina tenga efecto sobre el rumiante. Porque generalmente en el rumen la mayoría de las micotoxinas son detoxificadas.
hacen efecto durante un periodo corto de tiempo y después el rumen logra disminuir la acción de estas micotoxinas dentro del organismo. Tenemos varias micotoxinas, varias aflatoxinas, B1, B2, G1, G2 y M1. Esto es en función del color que ve quien hace el análisis. Cuando realiza el análisis se ve la coloración es azul para algunas micotoxinas, verde para otras, y en el caso del M es una micotoxina que está relacionada a la leche. Los países, bueno, en determinados países existe una norma que permite la comercialización de maíz en función de la cantidad de aflatoxina que tenga. En el ganado lechero hay un corte muy bajo, que son 20 partes por millón, porque se estima que arriba de esa concentración empieza a ser eliminada la aflatoxina por la leche, entonces con el riesgo de la salud humana. Pero si ustedes observan, en el caso del ganado de carne, la tolerancia es mucho más alta, se habla hasta de 300 partes por billón de aflatoxina como límite para su comercialización. Los fenómenos que produce la toxicidad, es decir, los fenómenos que produce sobre el animal, fundamentalmente son de producción. Es decir, no debemos esperar en esta parte del continente, es decir, donde está la Argentina, cantidades de aflatoxinas suficientes como para producir muerte. No hay registro en el país de muerte por consumo de aflatoxina. Pero sí, si nosotros tenemos una ganancia de peso no acorde a lo que nosotros formulamos como ración, bueno, ahí podemos llegar a pensar en la presencia de esta sustancia, pero no como causa de mortandad. Es decir, en nuestro país las condiciones climáticas no permiten que el hongo produzca suficiente cantidad como para llevar a la muerte. Sí en el trópico, pero no aquí. En el caso de la intoxicación crónica, lo llamativo es el comportamiento del animal, es como si estuviera comiendo senecio. Es decir, exactamente el mismo tipo de lesión a nivel hepático, la misma presentación con prolapso de recto. Eso nos tendría que hacer sospechar de la presencia de esta micotoxina en el alimento. Y esto es el elemento más importante de la aflatoxina y que es el más difícil de demostrar. La aflatoxina produce un efecto sobre la respuesta inmune. Entonces, si nosotros estamos consumiendo un alimento con aflatoxina y estamos en presencia de una enfermedad, la incidencia va a ser mayor. Y aún estando en estado de salud normal, pero aplicando vacunas, la respuesta, si estamos comiendo aflatoxina, va a ser menor por parte del animal. O sea, esa sería lo más importante con lo que respecta a aflatoxina, que es sin ninguna duda la micotoxina más importante para los rumiantes. La zearalenona es otra micotoxina la cual se hacen las determinaciones habitualmente, producida por un fusarium. Es una micotoxina con efecto estrogénico, toma el lugar de los estrógenos, pero en el bovino no tiene importancia. Es decir, si hablamos del ovino, el ovino sí es muy sensible, produce menor tasa de ovulación, menor cantidad de mellizos, baja el porcentaje de destete hasta 30 o 40 puntos, y ahí sí tenemos que pensar en la zearalenona, en el ovino. El bovino, la cantidad de zearalenona que existe normalmente en las muestras, es decir, muestras que están afectadas, que tienen zearalenona, no significan un problema para la producción de carne. Los sustratos en los que crece el fusarium, hongo productor de la zearalenona, son maíz, cebada, avena, sorgo, trigo, y está presente en el suelo el fusarium. Por lo tanto, en las pasturas nosotros encontramos zearalenona, y en niveles que producen infertilidad en la oveja. Eso es común, es decir, lo tenemos nosotros en nuestra zona donde hemos controlado el sudeste de la provincia de Buenos Aires, hemos encontrado zearalenona en la pastura suficiente para producir problemas en las ovejas. Como casi no hay ovejas, no hay problema de zearalenona. Tricotecenos. Los tricotecenos son, capaz que ustedes están más habituados a ver tricotecenos por parte del romerillo, que es la planta que tiene tricotecenos y que produce serias lesiones a nivel intestinal. Estos también son parientes de esos tricotecenos, pero el consumo es detoxificado a nivel ruminal, por lo tanto tampoco tienen demasiada incidencia en lo que es la producción de carne bovina. Sí, con lo mismo que sucede con la aflatoxina, tienen efecto sobre la respuesta inmune. De ahí la importancia
de estas micotoxinas. Las más comunes son nivalenol, deoxinivalenol y toxina T2. Estas se cuantifican permanentemente en los laboratorios, pero les vuelvo a repetir, salvo la respuesta inmune, que no deja de ser muy importante, no esperemos otro efecto por parte de estas micotoxinas. Esto ya lo dijimos. Consumiendo tricotecenos, los animales son más sensibles a bacterias habituales dentro de la producción de carne, como la salmonela y la listeria, y hay una mayor predisposición a adquirir infecciones por herpes virus. Fumonicina, otra de las micotoxinas comunes en los sistemas de producción, producida por un fusarium también verticiloide, que tiene gran importancia en la producción equina, donde produce leucoencefalomalacia con lesión de la sustancia blanca, con el caballo queda ciego, se lleva por delante cualquier objeto que se le pone por enfrente. También produce graves problemas en los cerdos, con edema y enfisema pulmonar, pero en los bovinos no hay registro de toxicidad. Si tenemos una duda nosotros con una mortandad cuando está asociado al ustílago, pero realmente no hemos podido comprobar que sea la fumonicina la causa de muerte de esos bovinos. Por lo tanto, y tomando como base la bibliografía internacional, la fumonicina en el bovino no tendría tampoco demasiada importancia. Los servoalcaloides, estos sí tienen importancia, sobre todo en los sistemas de producción. Los servoalcaloides son producidos por hongos de la familia Clavicitaceae, medio difícil de decir, y tenemos varios tipos. El Clavice purpurea, que es el más común de todos, que parasita a las forrajeras, cualquier forrajera, cualquier gramínea es parasitada por este hongo, también especies naturales y cereales. El Clavice africana, que está presente en el sorgo, cuando uno tiene un sorgo parasitado por este hongo, toca la panoja y está pegajosa, ese es un indicio de la presencia de este Clavice. Y también tenemos uno menos conocido, que es el Clavice ciperi, que es el Ciperus, el cebollín. Este también es parasitado por un Clavice y ustedes dirán qué importancia tiene. Bueno, muchas veces se hacen rollos o se ensila alfalfa, y esta es una maleza muy común en la orilla de las alfalfas, ahí crece, y es ensilado junto con la alfalfa. Y existen antecedentes de baja producción de leche por consumo de ergoalcaloides por silos con presencia de Ciperus. El purpurea está presente en cualquier, como decíamos antes, en cualquier tipo de gramínea, y en los suplementos, en los feedlot está presente en la cebada, en el centeno y fundamentalmente en el afrechillo. Bueno, el consumo puede ser cuando damos el afrechillo, lógicamente. En este caso los principales ergoalcaloides son la ergovalina y el ácido lisérgico, que tienen toxicidad que se manifiesta fundamentalmente por la merma en la producción de carne. El Clavice purpurea, con que esté, esa es la concentración de ergoalcaloides, es muy variable. Aún en una misma tanda de esclerotos, tenemos esclerotos con baja concentración y otros con alta concentración de ergoalcaloides. La dosis tóxica se calcula que 1% de las semillas, si nosotros contamos 100 semillas, tenemos un escleroto, eso es probablemente una causa de merma en la producción de carne. Y nos baja la producción de carne en forma muy, muy significativa. Encima tenemos un efecto residual de hasta 14 días. Por lo tanto, bueno, aún descubriendo la etiología, tenemos que esperar un tiempo para que se produzca la recuperación del animal. Los signos clínicos sería el síndrome distérmico, como si estuvieran comiendo festuca. El animal está asoleado, pérdida de peso, deja de comer, y si hay temperaturas ambientes superiores a los 30 grados y nosotros movilizamos esa hacienda, la matamos, directamente tenemos mortandad. En cuanto a la ganancia de peso, hicimos nosotros un ensayo en el cual tuvimos entre el control y el que dosificábamos con la dosis máxima prácticamente el 50% menos de ganancia de peso. Si eso lo multiplicamos en un feedlot de 2.000 animales, tenemos una pérdida en 50 días realmente significativa. Es decir, es como para
realizar un análisis de afrechillo previo a su uso, sobre todo este año, en el cual hubo una infestación muy grande de este hongo. Este otro hongo, la Stenocarpella maedis, no está totalmente relacionado con Feedlot, pero sí cabe mencionarlo en esta oportunidad porque tenemos este año precisamente un comportamiento sumamente extraño de este hongo, en el cual ha matado una enorme cantidad de vacas y terneritos, cosa que no había ocurrido jamás. Es decir, el ternerito en el vientre de la madre produce la lesión a nivel cerebral, nace, se para y se muere. Es decir, no se puede mantener más de 48 horas vivo. Y no sabemos qué va a pasar con el maíz que se destine al feedlot. No hay información, es todo nuevo. Por lo tanto, habría que tener presente este año si hay algún tipo de sinología nerviosa en los animales de feedlot que puede ser producido por maíz contaminado con este hongo y que llegue a ser consumido por los animales. Este hongo tiene como sinónimo en la Stenocarpella maedis o Diplodia maedis, crece bajo distintas condiciones, maíz sobre maíz, es muy probable que tengamos infestación con este hongo, ciertas variedades de híbridos, la sequía en el periodo de floración y humedad en el llenado de grano hace que este hongo esté presente en los maíces y en el caso de la cría se da tanto en los maíces diferidos como en el consumo de los rastrojos de maíz. El hongo afecta a la planta y no deja su desarrollo, es decir, las plantas del maíz uno las nota más petizas, más enanas, dentro de lo que es un cultivo normal, produce la pudrición de tallos, por lo tanto nosotros vamos a ver en un maíz mayor cantidad de tallos quebrados que lo habitual. Un signo temprano es cuando uno ve un maizal y ve la punta de las hojas que uno dice, bueno, lo afectó la helada. En realidad, si no hubo heladas, lo más probable es que sea la contaminación por este hongo. Y si ataca las espigas, vamos a ver la espiga seca y la planta verde. Esos son indicios como para saber si realmente estamos padeciendo de este hongo. Dos variedades de hongos, uno el maedi y otro Macrospora, que tienen dos tiempos o dos tipos de tiempo diferentes o dos tipos de requerimientos para desarrollar. Uno que arranca con una sequía temprana y con lluvia en la floración y otro la inversa. O sea que en las dos situaciones extremas de clima podemos llegar a tener problemas con este hongo. Ahí estaría la espiga parasitada por el hongo. Es fácilmente reconocible, la infección empieza desde la base y va hacia la punta. Si uno toma el peso de la espiga es muchísimo más liviana que la espiga normal, si pesa un 30 o 40% menos. Estos son indicios que a nosotros nos permiten reconocer la presencia del hongo. En la chala que cubre la espiga hay puntos negros, que son los pignidios, que ahí es como si fuera una bolsita llena de hongos, y que son los que subsisten de una temporada a otra. Por eso es que es peligroso sembrar maíz sobre maíz. Estas son las micotoxinas que produce, las que se han encontrado hasta la fecha, todo esto es bastante reciente. Nadie ha logrado reproducir la enfermedad con una de estas micotoxinas en particular, o sea, no se sabe cuál es. Sí, nosotros logramos reproducirlo en ovejas dando el cultivo entero del hongo. Es sensible la vaca, la oveja y el caballo, también el caprino. Los signos son nerviosos. Si es un animal que tiene un comportamiento totalmente extraño, hay un lagrimeo profuso, la parada del animal es con el lomo arqueado y la sinología puede ser tanto de tren anterior como de tren posterior. Y como les decía anteriormente, esto es ahora, actual, en este momento estamos teniendo este problema, no está descrito en otras partes del mundo, solamente hay una referencia en Sudáfrica, pero no está descripta la patología que produce en el ternero, y nosotros estamos teniendo una casuística enorme. En provincia de Buenos Aires, en La Pampa, en Córdoba y en Santa Fe, tenemos registrado casos de muerte de vacas y de terneritos que nacen y mueren a 1 o 2 días de haber sido paridos. El ternerito es más chico que lo normal, se alcanza a parar, alcanza a mamar, pero se muere. No hay malformaciones congénitas, sí está más chico que lo normal. Los signos clínicos en la vaca tenemos, como decía anteriormente, incoordinación,
buscan aumentar el nivel de sustentación separando sus manos para caminar. Tropiezan. Fíjense la colorada. Va caminando normalmente y tiene un corte, como si fuera un corte eléctrico. Aquí hubo muerte de vacas y aparición de terneritos afectados. Fíjense este otro caso, cómo el animal camina de una forma totalmente anormal, como que el tren posterior alcanzara al tren anterior. Camina de costado. Esto, si sacamos los animales pronto del consumo del maíz alterado, cesa el problema. Cesaba, porque este año ni siquiera eso. Han aparecido casos aún después de sacados del potrero. En los terneros, o sea, no respetan ninguna categoría. Hemos tenido casos de toros, vacas, terneros. Fíjese cómo retrocede con los miembros trabados. Probablemente tengan una dificultad en la visión, porque el animal se lo ve con un comportamiento extraño. Y este es uno de los terneritos, esa vaca colorada que veíamos tan gorda. Bueno, no anda ahí el video. Es un ternerito que tira la cabeza hacia atrás con un marcado epistótono, y que cuando nosotros hacemos el estudio histopatológico, ahí tenemos otro que camina sobre las rodillas. Hacemos necropsia y no encontramos nada, pero cuando hacemos histología, fíjense en la foto de la derecha, toda esa parte que se ve como apolillada debería ser sustancia blanca. Es decir, la lesión que produce es brutal, es decir, es impresionante, no hay otra cosa que dé semejante lesión a ese nivel cerebral y medular. O sea, todo lo que es sustancia blanca desaparece por efecto de esta micotoxina. A la izquierda estamos viendo el control, marcada las dos zonas que deberían ser iguales, y una directamente falta la sustancia blanca. Vuelvo a repetir, no sé qué puede pasar, calculo que con la cosecha, la dilución con grano sano no va a traer problemas, pero tenemos que estar atentos porque si compramos un grano que no esté en las mejores condiciones, bueno, podemos llegar a tener este tipo de problemas nerviosos en los animales encerrados. Como decíamos anteriormente, si se retiran los animales, el cuadro se revierte. Hoy en día sabemos que no es tan así, porque tenemos casos en los que aparecen casos luego de cesar el consumo. La semana pasada estuvimos en otra charla en la cual realmente había un profesional que hablaba del uso de la burlanda. Ya es muy común, no sé acá cuán común es la burlanda como suplemento. Bueno, la burlanda es el almidón del maíz, es fermentado con etanol, y eso hace que la concentración de los nutrientes se triplique. Y dentro de lo que se triplica, también se triplica el azufre. Por lo tanto, este alimento, este análisis, por ejemplo, de azufre de este maíz dio una concentración de 0,6% de azufre, y el bovino tolera hasta 0,4% de azufre. Es decir, todo lo que significa ración, comida y el aporte de los sulfatos con el agua, si superan el 0,4% de azufre en el total de la ración, eso es una ración potencialmente productora de polioencefalomalacia. O sea, eso vale para cualquier de estos elementos que se utilizan extracción con ácidos, porque la mayor fuente de azufre precisamente está en el uso de esos ácidos que se utilizan para extraer el metanol. La polio es una enfermedad muy común en los sistemas de encierre y también a campo, pero mucho más común en los encierres, donde el animal presenta sinología nerviosa antes de los 2 años de vida, con un comportamiento como el que ustedes están viendo acá, hay una incoordinación total, el animal está ciego y sufre caídas espontáneas, tiene bruxismo, bueno, no se va a escuchar acá
Bueno. No sé si se escucha. Un rechinamiento de dientes continuo. Una vez que tiene estos síntomas ya podemos intentar un tratamiento, pero cuanto más tardío es el mismo, menos respuesta tenemos. Tenemos nistagmus. El animal está como viendo las estrellas, mirando hacia arriba. O sea, una sinología que lo que predomina es la depresión. Si un animal que no hay respuesta a los estímulos, podemos acercarnos, el bicho no responde en absoluto. No tenemos en el país casos registrados con más de 2 años de vida. Sí, en Brasil, por ejemplo, se lo menciona como una patología presente en vacas. Acá jamás, en el registro del servicio de diagnóstico, que tenemos alrededor de 40.000 casos registrados, nunca hemos visto un caso en vaca, pero ven que son novillos grandes, sensibles a esta carencia de vitamina B1 o exceso de azufre. En la necropsia no vamos a encontrar nada, absolutamente nada, macroscópicamente. Sí, en la histología, el diagnóstico se basa en la observación con esa lámpara. Eso es muy práctico porque nosotros en 2 minutos tenemos el diagnóstico. Si ustedes nos remiten el cerebro en crudo, como lo sacan, nosotros lo miramos en esa lámpara y si florece, se llama, se forma una capa azul verdosa sobre la corteza cerebral, eso es positivo a polioencefalomalacia. La medición de los sulfatos puede ser una medida también en el resto del rodeo, no en el afectado, y la histopatología, la suma de estos 3, nos permite arribar a un diagnóstico final. Ahí vemos, no sé esto cómo... Ahí vemos la capa de la corteza, no sé dónde está la luz acá. A ver, no, ahí lo apagué. Ahí está. Bueno, no la veo. La capa en la corteza nos permite dar como positivo a polioencefalomalacia. La lesión histopatológica con manguitos perivasculares, células macrófagos grandes que son las células de Aiguiter, y la reacción inflamatoria nos permite confirmar la polioencefalomalacia. Y ahí tenemos la medición con azufre. Si nosotros contamos con es una jeringa especial que ponemos una aguja muy finita en el rumen de los compañeros, porque el afectado deja de comer y no es representativo. Pero sí en el resto medimos la concentración de azufre y así podemos determinar si la polio es por carencia de vitamina B1 o por exceso de azufre. Hasta ahora todas las mediciones que hemos hecho no nos han dado valores como para confirmar que la polio nuestra está producida por exceso de azufre, pero nunca hemos medido un animal que esté comiendo burlanda, por ejemplo. Ahí estamos introduciendo la aguja y esto toma 30 segundos por animal. El tratamiento es sumamente efectivo. Si nosotros tomamos el animal a tiempo, damos tiamina a razón de 10 a 20 miligramos por kilo de peso, 5 dosis, la primera endovenosa, más el agregado de dexametasona a razón de 2 cada 4, 2 cada 5, 2 miligramos cada 5 kilos de peso, una sola dosis, la primera, y luego se repite solamente la de tiamina. De los casos analizados que nosotros llegaron últimamente al servicio, el maíz es la alimentación en común, 8 de 12 casos, todos los animales tenían menos de 2 años, la incidencia es variable, esa de 22% es rara, lo común es que nosotros tengamos una incidencia entre el 1 y el 3% de los animales, no más. Y los diagnósticos, como decíamos anteriormente, se basan en el cuadro clínico, en la lámpara y en la respuesta al tratamiento. Es decir, ¿cuál es el diferencial? IBR encefálico, es exactamente igual. Es el mismo cuadro, la misma presentación en todo sentido. La diferencia es que, hagamos lo que hagamos, IBR encefálico se muere el 100%. En cambio, si tenemos respuesta al tratamiento, eso es confirmatorio de que lo que estábamos teniendo era un caso de polio, aunque la tiamina es bastante inespecífica y puede resultar beneficiosa en varios cuadros respiratorios. Como decía anteriormente, la luz ultravioleta es una herramienta muy práctica y
nos permite un diagnóstico rápido. Silo. En el silo lo que vamos a tener, micotoxinas ya la vimos, lo que vamos a tener es listeria. Esta la conocemos bastante, de distribución mundial, es una zoonosis que puede tener distintas formas de presentación. Acá lo que nos estamos refiriendo es exclusivamente a la forma nerviosa. No respeta edad, y los signos que nosotros vemos es cuando está afectado el tercer y el séptimo par craneal. El animal se encuentra como desorientado, gira en círculo, tiene incoordinación. Generalmente, si uno lo mira con detenimiento, tiene una oreja caída y el cuello, el eje del cuello torcido. Y a diferencia de la polio, lo que decíamos hoy, acá no hay, es decir, no hay respeto por la edad. Si ustedes se fijan, hay una oreja que no tiene movimiento, es decir, va para donde se le antoja, no la gobierna el animal. En este caso la derecha. No hay lesiones macroscópicas, sí la histopatología nos sirve de mucho, la presencia de microabscesos nos permite confirmar el diagnóstico, también se hace inmunistoquímica, o sea que la muestra a remitir ahí sería sistema nervioso. Los factores que predisponen es un silo de mala conservación o mal fermentado, donde el pH supera los 5,5, ahí es donde la bacteria se multiplica en forma acelerada. Y también se mencionan los cambios de clima como un factor predisponente. Ingredientes. La monensina, ya lo conocemos, a pesar de todo, seguimos teniendo casos continuamente, todos los años aparecen casos de monensina, cuando se utiliza en mala forma, cuando se utiliza en exceso, este antibiótico produce un cuadro bastante fácilmente reconocible. Cuando uno ve una intoxicación, la próxima la detecta rápidamente. La dosis terapéutica es 5 a 6 miligramos, la tóxica 30. El cuadro clínico tenemos, me lo pasé de largo. Cuadro clínico es interesante de ver que el animal lo puede llegar a confundir con una neumonía. Es un animal que respira con la boca abierta. Si nosotros lo obligamos a moverse, va a morir. No sé si se alcanza a decir, ahí se ve la boca abierta, es decir, hace un esfuerzo para respirar, uno le parece que está comprometido los pulmones, realmente están comprometidos, pero el compromiso de los pulmones proviene de una falla cardíaca, que es la que motiva toda la patología que lleva al animal a la muerte. Si nosotros vemos ese animal, lo primero que vamos a sospechar es neumonía. Es decir, de hecho, el 50 al 70% de los casos que llegan y que resultan diagnóstico de monensina vienen con un presuntivo de neumonía que no puede ser detenida por el uso de antibióticos. En la necropsia vamos a encontrar ascitis, bien abundante, a veces en poca cantidad, pero la mayoría de las veces lo que encontramos es un cuadro con varios litros de líquido en cavidad abdominal. Edema, como si fuera una planta tóxica, un hepatotóxico agudo, alrededor de la vesícula biliar y primer sector del duodeno. Eso, el 90% de las veces que uno ve este cuadro tiene que ligarlo a un hepatotóxico, o a un problema tóxico, digamos. Es difícil que una enfermedad infecciosa nos produzca ese tipo de alteración en esa posición. Hidrotórax, fíjese cómo están los pulmones, están nadando prácticamente dentro del líquido. Los pulmones están muy enfisematosos, no colapsan. El hígado tiene necrosis centrolobular, esto es a causa de la falla cardíaca. O sea, si nosotros tomamos la patología en particular y nos vamos al hígado, lo primero que vamos a pensar es este animal comió una planta tóxica, comió una guedelia, comió un duraznillo negro, pero si lo relacionamos con el resto de las patologías, la etiología pasa a ser una totalmente diferente, que es precisamente la monensina.
En corazón es difícil evaluar o decir realmente si está afectado macroscópicamente. Hay una variación de coloración, una variación que a veces es subjetivo. Si yo no me animo a decir si un corazón realmente tiene alteraciones macroscópicas o no. Sí hay que esperar la histología y la histología es concluyente. Si tenemos lesiones en ese órgano sumadas a la de hígado y a la de pulmón, ya tenemos el diagnóstico. Fíjense el pulmón como en lugar de colapsar cuando uno corta el diafragma, acá queda bien enorme, como pidiendo permiso para salir, a veces con marcas de las costillas, muy pesado, si lo levantamos está pesado al tacto, eso es porque tiene edema, retención de líquido y enfisema, las dos cosas juntas. Ahí vemos los septos interlobares bien marcados por el edema y eso es concluyente con respecto al diagnóstico. Y otro hallazgo importante del cual hay que mirar es el diafragma, donde vemos edema, es eso amarillo que ustedes están viendo ahí entre la serosa y la muscular, que es como órgano de mucha actividad, es el que resulta afectado por el exceso de monensina. Entonces vamos a tener el hígado con necrosis centrolobulillar, vamos a tener presencia de edema y enfisema pulmonar y la lesión de las miofibrillas con distintos grados de degeneración, que eso es concluyente. Es decir, cuando uno sospecha de monensina, las tres muestras a remitir sí o sí, hígado, pulmón y corazón. Ahí vemos un corazón afectado y acuérdense que el caballo es 30 veces más sensible que la vaca. O sea, con 1 miligramo por kilo el caballo va a morir intoxicado. Si tenemos un animal vivo, lo que tenemos que chequear son las enzimas, gamma GT, GOT y CPK van a estar elevadas. Unas son indicadoras de daño hepático, las otras son indicadoras de daño cardíaco. Urea muchas veces se utiliza como suplemento. Acuérdense que si hacemos algún mal proceso de acostumbramiento, si cortamos el uso y volvemos a arrancar con la dosis que habíamos dejado, o si cometemos un error a la dosificación, esto produce muerte de una cantidad muy grande de animales en muy corto periodo de tiempo. Es decir, generalmente lo que a uno le hace sospechar de la presencia de urea en el alimento es que se mueren 40 o 50 animales en un lapso de 45 minutos post consumo. O sea, es muy rápido y eso es muy orientativo en cuanto a esta intoxicación. Ahí teníamos un caso en el cual se veía la urea perlada dentro del maíz. Los signos son bastante difíciles de corroborar, es decir, son bastante variables, digamos. Lo constante es el timpanismo y la agresividad. Eso se ve en la mayoría de los casos. Hay que tener cuidado cuando uno va a revisar un animal intoxicado porque puede ser agredido por el animal. Cuando está en el estadio terminal, el animal tiene una respiración entrecortada que da idea de sufrimiento, realmente da pena ver los animales intoxicados. Esta es ya la fase final, difícil que logremos sacarlo. En cambio, en este otro animal que también está intoxicado, el cuadro parece un animal que no puede incorporarse. Por eso les digo que la sinología es bastante variable. Esto generalmente acompañado por muchos animales muertos en un corto periodo de tiempo. No hay hallazgos de necropsia contundentes, no nos permiten la necropsia de un animal llegar al diagnóstico. Si tenemos una buena anamnesis, el timpanismo pre-mortem y post-mortem, y cuando abrimos el rumen sale un olor amoniacal muy marcado, pero eso lógicamente si uno sospecha, no va a estar con la nariz metida dentro del rumen en cada necropsia que uno hace. Ya con la sospecha uno siente prácticamente, es un elemento importante para el diagnóstico. Tratamiento, otro tratamiento casi mágico, el vinagre en agua helada al 20% resulta espectacular. Está el animal caído, por morirse uno lo sondea, le aplica 5 o 6 litros de vinagre y el animal se para y se va. Es decir, cuando tenemos muchos animales caídos, lo que tenemos que hacer es ruminotomía, un pequeño tajito en el rumen, ponemos un embudo y tiramos el contenido preparado con vinagre,
porque no nos da tiempo. Es decir, si sondeamos cuando tenemos 30 o 40 animales vivos, probablemente lleguemos a salvar 3 o 4 nada más. Este es un cuadro que se está presentando en sistemas muy intensivos, que lo estamos viendo cada vez más, y que es la carencia de vitamina A. Aquí tenemos un problema con, arrancó el 25 de septiembre con 2 animales muertos, eran 37 toros, de los cuales 14 estaban ciegos, o sea, un 38% de incidencia, un 5% de mortalidad. La revisación clínica, temperatura normal, frecuencia respiratoria y todo normal, pero la ceguera se manifestaba con una ausencia de reflejo de amenaza, ausencia de reflejo pupilar, algunos animales tenían lesiones oculares compatibles con querato y por supuesto que deambulaban ciegos por el corral. Se acompaña de pérdida progresiva de estado, algunos animales mueren, algunos tienen complicaciones con neumonía, y se presenta en animales que tienen 3 meses como mínimo de encierre. Es decir, en los feedlot, lo hemos visto en los feedlot y lo hemos visto en planteos de tambo, donde el encierro va desde la guachera hasta, bueno, toda la vida, que nunca tocan absolutamente nada verde. Bueno, no anda este. Bueno, eran animales que se llevaban por delante los alambrados, lamentablemente no anda ese en video. Ahí vemos el ojo de un animal afectado que tiene exoftalmia. A veces hay mal desarrollo de los huesos, tiene la cabeza deformada. Y la ceguera puede ser directamente por afección del nervio óptico o por el canal por donde pasa el nervio óptico, como es canal óseo, a veces no tiene desarrollo, comprime el nervio y eso lleva a la ceguera. El análisis de vitamina A nos permite confirmar el diagnóstico. La precaución que hay que tomar con respecto a la muestra es que la sangre tiene que estar tapada. Si le da la luz no podemos hacer el análisis. Y produce una falla en todo lo que es epitelio. Y uno de los órganos en los cuales se puede confirmar el diagnóstico es la glándula parótida, donde se ve una metaplasia del epitelio que realmente es espectacular. ¿Cuándo se da en feedlot? Bueno, lo que decíamos recién, con periodos largos de encierre, en bovinos que entran al corral después de veranos muy secos. O sea, lo que falta acá es verde. Si la única fuente de vitamina A son los carotenos. Si nosotros no damos verde en el animal, podemos llegar a tener este tipo de problema. Sobre todo cuando uno compra animales que vienen de zonas donde la madre no estuvo comiendo verde, donde estuvo comiendo solamente, exclusivamente seco. Ese ternero ya empieza a crecer con un déficit de vitamina A que lleva al problema de ceguera y muerte. Esto ya lo habíamos dicho, se corrige con vitamina A, se da unidades internacionales por kilo, a los traritos 40, a mantenimiento y gestación el doble, lo mismo que en la lactancia. Lo mejor que podemos hacer es darle verde, ahí no tendríamos problema, y si no, también se puede dar inyectable, 60.000 unidades por kilo de peso. Con eso termina mi presentación. Si quieren hacer alguna pregunta.